A lo largo de la historia han ocurrido muchos casos de asesinato, unos inevitables y algunos no tanto. Pero ¿qué se hace cuando los asesinos son menores de edad? Por eso hoy en Top Terror te mostraré los 10 peores niños asesinos de la historia, sin antes pedirte que te suscribas acá abajo en el botoncito rojo de suscribirse. Una de las historias de asesinato más aberrantes de todas fue en el año de 1993, cuando John Venables y Robert Thompson, mejores amigos, se escaparon del colegio para pasear por un shopping. Ahí se llevaron de la mano a James Bulger de 2 años, que inocentemente les dio la mano. Los infantes asesinos llevaron al más pequeño a las vías del tren y fue ahí donde ocurrió toda la tragedia. Le arrojaron ladrillos al pequeño, lo golpearon con una barra de metal y por si fuera poco le quitaron el pañal y lo torturaron con baterías eléctricas. Luego lo arrojaron a las vías del tren para ver si es que destruían todas las evidencias y ellos no ser los culpables. En el año de 1998, con tan solo 14 años, Joshua golpeó a su vecina de 8 años hasta provocarle la muerte. Después de eso, la escondió debajo de su cama durante una semana entera. Cuando su madre descubrió el cadáver debido al fuerte dolor, Joshua huyó de su hogar, pero no sin antes apuñalar con saña 11 veces el cadáver de la pequeña. Esta chica de 14 años tenía todo en la vida para ser feliz, pero lo perdió por un regalo de Navidad. En las fiestas navideñas de 1978, Brenda recibió como regalo de parte de sus padres un rifle, y en enero de 1979 la extraña joven decidió utilizar el arma en su escuela, hiriendo a 8 niños y matando a 2 profesores que intentaron evitar la tragedia. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, su respuesta fue: "No me gustan los lunes". Este chico sufría constantemente de la burla de sus compañeros de colegio, y luego de una ruptura con su novia todo su mundo se nubló. El joven apuñaló a su madre y tomó el rifle y la pistola de su padre. Luego se dirigió a la escuela en el centro de estudios y asesinó a su novia y a una amiga, y luego hirió a 7 alumnos más. Cuando declaró en juicio, aseguró que había sido poseído por demonios manipulados por un amigo cercano. La historia de este joven es bastante fuerte, ya que en el año de 1998, después de que su padre lo castigara por la mala conducta que había tenido en el colegio y en su casa, Kip tomó un rifle y le disparó a su padre. Luego esperó a que su madre llegara y la asesinó con varios tiros en la cabeza, en la cara y en el corazón. Después de arrastrar a sus padres por toda la casa y esconder los cadáveres, el chico dejó una carta diciendo: "Acabo de matar a mis padres, no sé qué está pasando, los amo tanto. Soy un hijo terrible, me siento apenado y ojalá me hubieran abortado". Y eso no termina aquí, ya que después de eso llegó a su escuela y asesinó a varios de sus compañeros. George Stinney, de 14 años, se convirtió en junio de 1944 en la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos en el siglo XX. El joven fue condenado por el asesinato de 2 niñas, Betty Jane Pinnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8 años. Ambas fueron encontradas en un agujero con fracturas de cráneo. Stinney confesó los crímenes y explicó que había intentado tener relaciones sexuales con una de las niñas, pero como se negó la mató a ella y a su amiga. Fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica, aunque todavía hay polémica sobre si fue él o no el asesino. Se cree que toda la condena fue un acto racista. Nadie se dio cuenta a tiempo sobre lo que tenía Mary Bell. En el año de 1968 fue enviada a la cárcel por estrangular a un pequeño junto a su amiga Norma Bell, pero la policía les dejó en libertad porque declararon que había sido un accidente. Meses más tarde, ambas niñas asesinaron nuevamente a un pequeño de 3 años llamado Brian Owen. En esta ocasión, Mary Bell escribió con su navaja en el estómago del niño la letra M, y además cortó su cabello y sus genitales.
Esta fue una de las masacres escolares más famosas que tuvo lugar en el año de 1999. Estos jóvenes ingresaron a su escuela con 2 escopetas, una pistola, una bomba casera y varios dispositivos explosivos. Con todo esto, los adolescentes realizaron numerosos disparos en la cafetería y en la biblioteca, matando a 13 personas e hiriendo a 24 alumnos. Ese mismo día, ambos se suicidaron en la biblioteca. El pequeño pelirrojo de 13 años sufría los abusos constantes de los niños que se burlaban de su color de cabello y de sus pecas. Un día decidió vengarse como un inocente, ya que el 2 de agosto de 1993, Eric asesinó al pequeño Derek Robbie de 4 años y lo hizo de una cruel manera. Smith golpeó con piedras y luego estranguló a su víctima. A finales del siglo XIX, Pomeroy era conocido como el novio de Boston, ya que había secuestrado y torturado a 8 niños menores de 10 años. Después de eso, Jesse siguió con su deseo de asesinar y mató a una pequeña de 11 años y luego a un bebé de 4 años al que acuchilló tantas veces que casi lo dejó decapitado. Cuando se le detuvo por los crímenes, solamente respondió: "Sí, supongo que lo hice. Ahora deténganme". Por último y menos importante, no olvides de suscribirte aquí abajo en suscribirse, dejar tu like, comentar y compartiendo con tus amigos para que crezca esta comunidad de terror y misterio.